Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Como ya lo dimos a conocer, el día de mañana sí habrá clases en la Ciudad de México, también en el Estado de México. Las condiciones climáticas ya son favorables. La razón por la que decidimos suspender en el Valle de México clases el día de hoy fue por el reporte que tuvimos de Conagua sobre los fuertes vientos. No estuvo relacionado con las bajas temperaturas, que si bien existen, ese no es motivo o no son tan bajas como para poder plantear un cierre de clases, sino era por los fuertes vientos como una medida preventiva para evitar cualquier accidente. Como creo que fue claro, hoy, según el reporte que tengo, más de 600 árboles y varios espectaculares se cayeron en todo el Valle de México. Afortunadamente no sucedió nada, pero siempre existe el peligro de que eso hubiera sucedido en alguna escuela, y para evitar algún accidente que después tuviéramos que lamentar es que se tomó esta decisión. El reporte que tenemos del clima por parte de Conagua es que el día de mañana ya no habrá vientos tan fuertes que puedan poner en peligro alguna actividad, y por lo mismo el día de mañana en la Ciudad de México y en el Estado de México, es decir, en el Valle de México, quedan reanudadas las clases. Haremos todo lo posible para que les llegue la información de manera más inmediata. Les pido no hacer conclusiones necesariamente que sean equivocadas. A lo mejor hay gente que ve antes la información que otros y no que se les dé en exclusiva. Pero al margen de eso, comparto el comentario, tomo nota y sin duda siempre buscaremos que la información pueda ser lo más expedita y que les pueda llegar a todos. En segundo lugar, sobre el tema que plantea, en primer lugar, y eso así ha sido la constante, no todos, por ejemplo, de los maestros que hacen o futuros maestros que hacen examen para entrar al servicio profesional docente, existe una lista de prelación que se va llenando conforme a las vacantes, y efectivamente, y eso es algo que así estará sucediendo, no todos los que obtuvieron una calificación idónea tienen de inmediato una plaza, ya que se va dando conforme a las vacantes. Por ejemplo, ahora a partir de los maestros que no se presentaron a la evaluación y que hemos dado de baja, esas plazas estarán siendo ocupadas por quienes estaban en esa lista de prelación y que hasta el momento no han encontrado, no había habido una plaza, ellos la estarán ocupando, y así es como está previsto y hecho el mecanismo respecto a esa pregunta. Por lo demás, conforme se van presentando plazas vacantes, se van ocupando de acuerdo a la lista de prelación, y en los casos en donde hemos detectado irregularidades, es decir, que no se están dando las plazas en estados de acuerdo a las listas de prelación, estamos actuando y dando la información que tenemos nosotros a las autoridades locales para que se corrija esta condición de manera inmediata. No tenía conocimiento, pero como lo hemos hecho en todos los casos, cualquier maestro que tenga una falta injustificada, seguiremos la ley y será descontado el día. Que reitero, no tenía conocimiento de lo que usted me señala, pero en caso de ser así y en caso de que los maestros abandonen su trabajo en horarios laborales, pues obviamente serán meritorios a la sanción del descuento del día como lo marca la ley. El único motivo por el que decidimos suspender las clases el día de hoy en la Ciudad de México y en el Valle de México fue para prevenir riesgos derivados de fuertes vientos que, como se mostró el día de ayer, tiraron árboles espectaculares, como lo mostraron el día de hoy, afortunadamente sin mayores daños, pero hubo, reitero, creo que 600 árboles caídos, etcétera, y afortunadamente no pasó a mayores, pero siempre existe el riesgo de que eso hubiera sucedido en una escuela, y para evitar cualquier accidente es que se tomó esa decisión. No tiene nada que ver con la influenza,
Reiteramos, estamos en plena coordinación con la Secretaría de Salud y la información que tenemos hasta el momento de las autoridades de salud es que no existe ningún motivo para dejar de tener actividades escolares derivados del tema de la influenza. Vamos a mantener, hasta que la Secretaría de Salud nos indique lo contrario, estos filtros que no consisten simplemente en que hay un maestro a la entrada de la escuela y que si detecta algún niño con alguna infección respiratoria se pida a los padres que regrese a su casa para no contagiar y hasta que esté otra vez perfectamente sano. Pero reitero, la decisión de ayer fue para evitar prevenir cualquier accidente derivado del viento y no tuvo nada que ver con la influenza. Lo reitero porque me interesa dejar esto muy claro, no quiero que haya ninguna equivocación o ningún rumor o ninguna información equivocada que vaya a generar algún tipo de miedo o que altere la actividad normal que hay en las escuelas. Reitero, no hay ningún motivo derivado de la influenza para que no haya actividades escolares. Simplemente fue por el tema del viento y mañana se reanudan las clases. Sobre el tema de la nómina magisterial, simplemente decirles que seguimos trabajando en ello y que en cuanto tengamos algo adicional que informar, como lo hicimos con el caso de estos primeros 2.200 comisionados detectados que estaban con goce de sueldo y que se ha ya corregido esa situación, ya no tienen goce de sueldo, lo daremos a conocer a la opinión pública. En un momento más, y aquí estamos esperando la información de los estados, como ustedes saben, salvo en el caso de la Ciudad de México, que para educación básica es responsabilidad directa nuestra los servicios escolares, en el resto de las entidades la decisión de si hay clases o no la toma la autoridad local. Estamos esperando la información para poder dar a conocer un boletín ya consolidado y dar una información nacional del día de mañana qué estados han decidido no tener clases y cuáles sí. En cuanto esté, se los daremos a conocer. De hecho, yo creo que ya no debe de tardar el que nos llegue la información de del resto de las 30 entidades, porque le puedo confirmar aquí también que el Estado de México también tendrá clases el día de mañana. Sobre el segundo tema, primero, decir que los recursos federales que corresponden a la Universidad Veracruzana siempre se han pagado con puntualidad. Segundo, que nosotros hacemos un llamado a que esta situación pueda encontrar una solución. Estamos convencidos de que así será. Sabemos de que el gobierno del estado está en disposición de poder caminar, dialogar y arreglar esta situación, y lo mismo en la propia Universidad Veracruzana. Con ambas partes hemos mantenido una comunicación en términos de información, pero bueno, es un tema local que se tiene que resolver ahí, en donde insistimos y llamamos a las partes a que se encuentre un arreglo conforme a lo más conveniente para la educación y a lo que corresponde de acuerdo con la ley. Reiteramos, sabemos que las dos partes están en esa disposición. Y por el otro lado, decirle que para el resto de las universidades, en lo que corresponde a la parte federal de los subsidios que se envían, todo va en orden y está en marcha, y bueno, no tendría más que agregar. Hasta el momento, salvo que les estaremos precisando la información, entiendo que una escuela aquí en la Ciudad de México tuvo el mismo problema de un árbol con algunos daños, nada grave, es decir, no hubo el reporte que tengo hasta el momento no hubo ningún daño de consecuencia en la infraestructura de esta escuela en la Ciudad de México. Fuera de eso no tengo hasta el momento ningún otro reporte del país. En cuanto lo tengamos también lo daremos a conocer. ¿Cuáles eran? Antes de lo de las encuestas hizo otra pregunta, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, obviamente pues para eso hemos planificado fechas, estaremos dando a conocer en su momento, en el mes de abril. Todavía no tengo una fecha definida del mes de abril, pero será en ese mes tanto el documento en donde estaremos planteando el nuevo modelo educativo derivado de la reforma, junto con los nuevos planes y programas tanto de educación básica como de media superior, que sí le puedo adelantar, que ya lo he dicho en diversas ocasiones,
es el proceso que se va a llevar a cabo. Nosotros vamos a estar presentando estos documentos que van a ser documentos terminados, más no definitivos. ¿Por qué no definitivos? Porque a partir de su presentación vamos a convocar a foros con pedagogos, con expertos, con las autoridades locales, con maestros, con congresistas, con organizaciones de la sociedad civil, en fin, con todos los que tienen algo que decir y opinar sobre el modelo educativo y los nuevos planes y programas, para que esos foros, la propuesta y la condición de estos foros es que se opine sobre estos documentos que nosotros estaremos presentando, los comentaremos, los conversaremos con ellos, debatiremos por supuesto, pero estaremos tomando en cuenta esos puntos de vista. Cuando acaben los foros, que no serán muy largos, durarán entre 1 mes y 2 meses, regresaremos con esas anotaciones, haremos los cambios que consideremos pertinentes a partir de haber escuchado a todos estos grupos y estaremos presentando de manera definitiva los planes y programas en el verano. Yo calculo que hacia el mes de agosto. Una vez que se presenten los planes y programas definitivos, yo estaré convocando a comisiones para que redacten los nuevos libros de texto a partir de los nuevos programas y que también hagan los nuevos lineamientos de los materiales educativos. Habrá que dar un tiempo pertinente para que se puedan hacer con mucha calidad. De la misma forma iniciaremos la capacitación o el dar a conocer a los maestros los contenidos de estos nuevos planes y programas, con la idea de que si todo va avanzando bien, los nuevos planes y programas estarán entrando en funciones en el ciclo escolar 2017-2018. Si es necesario en el proceso dar más tiempo, yo no voy a precipitar algo que es tan importante y entonces en su defecto estarán entrando en vigor los nuevos planes en el ciclo 2018-2019, que es el último ciclo escolar en su arranque, en el que todavía estará bajo responsabilidad del presidente Enrique Peña Nieto y de esta administración. Esa es la ruta que tenemos planeada y simplemente agregaría lo que también ya he dicho, serán planes y programas que por un lado busquen llevar las habilidades y los conocimientos que requieren los niños y los jóvenes mexicanos en el siglo XXI, de acuerdo a la realidad económica, tecnológica y del mundo globalizado que hoy vivimos, junto también con los valores que México tiene y que aspira a consolidar en el siglo XXI. Los valores de la libertad, de la pluralidad, de la democracia, del respeto, del Estado de Derecho, y todo esto estará plasmado en estos planes y programas de estudio. Y sobre su última pregunta, reiterar lo que siempre he dicho y contestado, para mí no hay más tema y no hay más futuro que la Secretaría de Educación, estar concentrado en la reforma educativa y simple y sencillamente no tendría opinión sobre ese tema. Lo mismo, mi tarea es estar trabajando en favor de la reforma educativa, estar haciendo campaña por la reforma educativa, estar trabajando de manera permanente para poder seguir dando a conocer e iniciando la implementación de las políticas públicas sustantivas que se derivan de la reforma educativa, que es lo que nos toca hacer en este año 2016, y en eso estoy concentrado. Y sobre los temas en los que tengo una opinión son todos los relacionados al tema educativo, a la reforma y no a ningún otro. Nosotros estamos trabajando en poder hacer las sustituciones de la manera más rápida y que esto cause el menor problema en diversas entidades, y en los lugares donde ha habido algún retraso en estas sustituciones se estará trabajando para que se pueda acelerar esta condición. Sobre el segundo tema, yo le diría son recursos que quedan en el FONE y que precisamente están destinados a poder trabajar sobre el plan que ustedes conocen de la escuela al centro, en donde hemos planteado una planilla idónea para cada una de las escuelas, que como lo anunciamos consta de tener, además de un director, poder tener un subdirector de gestión o administrativo para descargar al maestro y a los directores de la carga burocrática que en muchas escuelas tienen. Hay que recordar que en promedio el 70% del tiempo de los directores lo dedican
a tareas de papeleo y burocráticas en lugar de a la enseñanza, y que por eso hemos creado esta plantilla con también un subdirector académico, etcétera, la que ustedes conocen derivada de la escuela al centro, y que hacia allá va. Por ejemplo, en el caso de los comisionados sin goce de sueldo, habrá quienes ya han decidido quedarse como comisionados, que tendrá que pagar el sindicato, pero otros están regresando a sus labores de aula, en donde estarán recibiendo capacitación y por supuesto en su momento tendrán que evaluarse como el resto de los maestros. Pero es decir, estos ahorros que se derivan de la nómina serán utilizados dentro de la misma nómina del FONE, pero para poder direccionar a los maestros a labores que tienen que ver con la escuela, para que podamos continuar con el plan de la escuela al centro, complementando en las escuelas del país la planilla idónea que cada escuela de organización completa debe de tener en la educación básica. Y por último, la iniciativa no se ha enviado todavía, el presidente de la República la estará enviando próximamente. Son dos procesos distintos. El que se realizó sobre esta amplia consulta en la que participaron más de 20,000 personas, fue una consulta abierta para recoger distintas opiniones y puntos de vista sobre el modelo educativo, sobre planes y programas de estudio que se han tenido en la Secretaría de Educación, que se han procesado y que sin duda han sido uno de muchos otros insumos que se han tomado en cuenta para poder hacer la propuesta del modelo y de los nuevos planes y programas. Los foros que estaremos convocando una vez que presentemos los documentos tienen ya una naturaleza distinta, no es para tomar una opinión sobre, dijéramos, cuál es la opinión del nuevo modelo y los planes y programas, sino estos foros son para poder discutir la propuesta que nosotros estaremos haciendo. Ya las modalidades concretas de si los foros los haremos en distintos puntos del país o en la Ciudad de México o en algún otro lado todavía no los hemos definido, pero reitero, me interesa que se entienda la distinción porque todo es parte de un proceso que ha tenido que avanzar. El primero fue hacer una consulta amplia sobre puntos de vista abiertos, sobre cuál debe de ser el modelo y los planes y programas. Todos esos puntos de vista que se dieron se han tomado en cuenta para la realización de los mismos y estos segundos foros tienen como objetivo el recoger opiniones sobre documentos ya terminados, ya hechos, sobre una propuesta inicial de la Secretaría de Educación, no definitiva, por eso los estamos poniendo a consulta, no a consulta, sino a opinión de expertos, etcétera, y si se ve, pues es todo un proceso. Inicia con una consulta abierta, tomamos en cuenta esa información, después nosotros hacemos una propuesta, la volvemos a poner a consideración para conocer diversas opiniones de expertos, autoridades locales, etcétera, etcétera, etcétera. Regresaremos con esas opiniones, incorporaremos las que consideremos adecuadas y daremos ya finalmente el último paso, que es dar a conocer los planes y programas definitivos después de toda esta ruta. Debe de haber ya un avance muy importante, es decir, la mayoría de los maestros, si no es que todos, deben de estar ya notificados y dados de baja para estos momentos y para estas alturas. Sobre el segundo tema, en primer lugar, decir que una vez más, maestros que mañana no estén dando clases de manera injustificada, se les descontará el día. Segundo, reiterar, y aquí quiero ser muy enfático, no es nada más la posición de la Secretaría de Educación Pública, es la posición del gobierno federal en su conjunto, de que no habrá un diálogo con los líderes de la coordinadora mientras ellos estén planteando un diálogo, reitero, para no aplicar la reforma educativa o para darle vuelta a la ley. Nosotros reiteramos, como Secretaría de Educación Pública y como gobierno federal, que estamos abiertos al diálogo siempre y cuando ese diálogo sea, primero, a partir de aceptar la reforma educativa, y a partir de ese momento nos sentaremos con mucho gusto a platicar las diversas rutas y vías que tiene de implementación la reforma y cómo lo podremos hacer juntos. Mientras eso no suceda, el diálogo no tiene sentido y esta es una posición de todo el gobierno federal.
como lo mencionó hace unos días el secretario de Gobernación, el mensaje que les damos y que les pedimos es que dejen de perder el tiempo, que acepten que la reforma es un hecho, es una realidad, y que mejor se pongan a trabajar en la reforma, y que a partir de ese planteamiento estaremos nosotros con toda la disposición para sentarnos al diálogo. Mientras eso no ocurra, no tiene sentido y no será posible un diálogo con el gobierno federal. Lo hemos reiterado en diversas ocasiones, yo lo he dicho ya muchas veces y aquí lo repito, hay dos caminos. Si ellos quieren seguir, me refiero a los líderes de la coordinadora, porque me parece que el magisterio, las bases, los maestros que están frente a grupo, que están dando clases, cada vez más están abiertos a la reforma, a ya no hacer caso a estos planteamientos. Incluso, como ustedes saben, hemos tenido diálogo abierto con algunos de estos maestros y hay una disposición a caminar en torno a la reforma educativa. Para quienes sigan en una posición de que esto no es posible, seguirán encontrando un gobierno muy firme en la aplicación de la ley, pero existe un segundo camino, que es este, un camino en donde se acepte la realidad, en donde se acepte que la reforma educativa tiene que avanzar, tiene que caminar, y en ese momento, por supuesto que estaremos en toda disposición de dialogar, como además hemos demostrado, me parece, y es la lógica y la política que estamos siguiendo en esta Secretaría, de tener un diálogo abierto con los maestros, con el CENTE, con los padres y las madres de familia, con los estudiantes, es decir, con los gobernadores, con todos los factores importantes de la educación, con las organizaciones de la sociedad civil, con todos hemos mostrado una disposición a escuchar, a que nos escuchen, a que si no estamos de acuerdo podamos debatir los puntos de vista, pero a dialogar. Y esa será la tónica también con la coordinadora, pero siempre y cuando se acepte la realidad de la reforma y que el diálogo sea para caminar en ese sentido. Sí, tengo reportes efectivamente de que algunos niños llegaron hoy a las escuelas, siempre en todas había maestros que informaban que el día de hoy no habría clases por las razones que ustedes no conocen y pedían que regresaran a sus casas. Sobre el segundo tema, simplemente informar que vamos de acuerdo a lo planificado. Para este año están programadas poder arreglar y dejar en buenas condiciones 16,000 escuelas de las un poco más de 33,000 que están dentro de este programa. Y los reportes que tengo es que, de acuerdo a la planeación de estas 16,000, se va avanzando conforme a los calendarios que se han planteado y programado. Como muchas otras, respetamos esos puntos de vista, obviamente no los compartimos. Desde nuestro punto de vista, la reforma educativa es una reforma robusta, profunda y que está generando un cambio muy importante, estructural y en la dirección correcta del sistema educativo. Por supuesto que estamos abiertos y respetamos otras opiniones, pero esa es nuestra opinión y nuestro punto de vista. Sobre la segunda pregunta, decirle que efectivamente ya, por lo que me ha reportado tanto la Subsecretaría de Educación Básica como la de Media Superior, se están ya capacitando a las autoridades locales, que a su vez serán quienes capaciten a los asesores técnico-pedagógicos en cada uno de los estados, que a partir del próximo 15 de abril estarán precisamente atendiendo ya a los maestros, primero a quienes obtuvieron calificaciones insuficientes y después al resto, pero primero a quienes obtuvieron calificaciones insuficientes, para poder recibirlos, hacer una lectura conjunta del reporte que obtuvieron de su evaluación, para que de manera conjunta quede muy claro cuáles fueron o cuáles son las áreas de mejora que tienen estos maestros, y en función de ello poderles sugerir, a partir de la oferta que estamos haciendo de cursos, cuál es el camino que deben de tomar. Aquí en la SEP, es decir, tanto personal de la Subsecretaría de Educación Básica como de la Subsecretaría de Media Superior, es donde se está dando la capacitación primero a las autoridades locales. ¿En qué consiste la capacitación? Primero, en poder saber leer con toda claridad los reportes que se dieron a los maestros sobre su calificación. Segundo,
darles a conocer las distintas variedades que existen de cursos para que puedan hacer una planeación conjunta con el maestro de, a partir de sus resultados, hacia qué cursos sugerirles que pueden tomar esta capacitación. En eso consiste, se está haciendo aquí, reitero, autoridades locales para que ellos a su vez lo hagan ya cada quien en su estado con estos asesores técnico-pedagógicos que son quienes estarán recibiendo en próximos días a los maestros para planear esa ruta. Sobre la primera pregunta, hay una plena coordinación con Protección Civil porque el atlas de riesgo depende, es decir, no hay un atlas de riesgo único en el que por supuesto están incluidas las escuelas, pero depende cuál es el riesgo que se enfrenta. Si se enfrenta un huracán y depende en qué costa del país se enfrente o en qué zona del país se enfrente un huracán, por poner un ejemplo. Otro es como el fenómeno que nos ocurrió ayer de fuertes vientos y por lo tanto los riesgos que eventualmente pueden existir sobre lo que hoy mismo sucedió, que afortunadamente no tuvo consecuencias ni sucedió en las escuelas, pero que pudo haber sucedido. Cualquiera de estos, bueno, tuvimos un árbol que no generó mayor problema en una escuela, pero pues estos 600 árboles que se cayeron o no sé cuántos espectaculares, eventualmente uno pudo haber sucedido en una escuela, con niños ahí dentro, pues hubiera sido sin duda una tragedia que creo que fue prudente la medida que tomamos ayer. Yo lo que te diría, Laura, es que hay plena coordinación con Protección Civil, obviamente con Conagua, como sucedió el día de ayer, y depende de cuál sea el riesgo que enfrentamos, pero que sí tenemos muy claro, pues dependiendo del riesgo, cuáles son las zonas y las escuelas que están en vulnerabilidad, dependiendo del riesgo que enfrentemos. Sobre el segundo tema, esto es un proceso, lo de la escuela al centro. Los cambios de plantilla empezarán a suceder ya de manera importante el siguiente ciclo escolar, aunque aquí reitero, será un proceso de largo plazo, no es que de un día para otro, que en el siguiente ciclo escolar ya la totalidad de las escuelas puedan contar con esta plantilla, sino que iremos avanzando. ¿Qué te puedo decir? Para el caso muy concreto, por ejemplo, de escuelas que ya tengan esta figura de subdirector de gestión, por ejemplo, o subdirector pedagógico, donde se tiene un trabajo más adelantado es aquí en la Ciudad de México, desde que anunciamos el programa, incluso de manera previa, creo que ustedes lo conocen, y depende, pero alrededor del 60% de las escuelas de la Ciudad de México, por ejemplo, ya cuentan con un subdirector pedagógico o de gestión. Las fechas las daremos a conocer en su momento. Lo único que yo por el momento reitero es que las evaluaciones se harán dentro del primer semestre, estas 4 segundas evaluaciones que faltan, y aquí aprovecho el tema para aclarar, porque a lo mejor ha habido algún tipo de confusión al respecto o no lo hemos informado como debe ser. Reiterar que primero, en todo el país se dio la evaluación conforme a la fecha original y programada. Es decir, en las 32 entidades, recordarán, fue este proceso que se dio entre noviembre y diciembre, que incluso para el caso de estas 4 entidades, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, contamos con la colaboración de la Policía Federal para poder garantizar el derecho de los maestros a asistir a la evaluación. Es decir, la primera evaluación o la fecha original de la evaluación se realizó en las 32 entidades. Después, por tratarse de la primera evaluación, decidimos en todos los estados dar una segunda fecha, una fecha de reposición para los maestros que no pudieron acudir a la primera fecha, y esa reposición ya se llevó a cabo en 28 entidades. La mayoría se llevaron a cabo en enero y faltan 4 entidades que son estas, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, de realizar esta reposición para quienes no pudieron presentar la evaluación, y estas se realizarán dentro del primer semestre de este año, es decir, en algún momento de aquí a julio. Cuando estén precisas las fechas las daremos a conocer. La reforma educativa ha seguido un proceso. Reitero, es una transformación muy profunda, es una transformación integral del sistema educativo que
Primero, hace un cambio político del sistema educativo. Un cambio político para transitar de un sistema que era clientelar, corporativo y opaco a un sistema sustentado en derechos y obligaciones, abierto, transparente y basado en el mérito. Y hay una transformación política del sistema educativo. Después hay una transformación de las escuelas, tanto de la organización interna a través del plan de la escuela al centro, que está en proceso, como de la infraestructura a través del programa de escuelas al 100, también en proceso. Hay una transformación de la formación profesional de los docentes, que un componente de ellos es la evaluación para poder conocer debilidades y fortalezas. Después la capacitación que acabamos de dar a conocer este lunes y que también estará en marcha, como lo hemos expuesto, para que complemente a la evaluación y los maestros puedan ser capacitados y puedan mejorar. Y por supuesto también la educación inicial, con el plan que estaremos dando a conocer más adelante sobre el fortalecimiento de la educación normal y de la educación inicial, en la cual también ya pueden participar las universidades del país. Como usted sabe, la reforma ha abierto la puerta a que no sean únicamente los normalistas quienes pueden concursar por una plaza de maestro, sino todo aquel que tenga un título universitario, es decir, normalistas y cualquier universitario. Hay una transformación también en lo que se enseña, que será lo que estemos presentando en abril sobre los nuevos planes y programas de estudio y el nuevo modelo educativo, y así se tiene una transformación integral del sistema educativo. Reitero, una reorganización política, una reorganización de las escuelas, un fortalecimiento de los maestros y de la docencia y un cambio y modernización de los planes y programas de estudio, y ahí se tiene el conjunto del cambio educativo. Pero esto ha seguido un proceso que inició, y así tenía que iniciar, con el cambio legislativo, porque para poder hacer todos estos cambios se requería de un nuevo marco jurídico, iniciando por un conjunto de cambios al artículo 3 de la Constitución, la creación de 2 nuevas leyes, la del Servicio Profesional Docente y la de Evaluación, cambios a la Ley General de Educación, y todo eso llevó pues un proceso amplio de negociación que ocupó por lo menos el primer año de esta administración hacer todos esos cambios, o un poco más, incluyendo por supuesto la participación que tuvieron las legislaturas locales. El siguiente paso ha sido iniciar la implementación de las políticas públicas que se derivan de esta reforma, y eso ha incluido a partir de la orientación que da la reforma, pero la preparación, la conceptualización de estas políticas públicas, el irlas dando a conocer, que es la etapa en la que nos encontramos actualmente, e iniciar su implementación. O sea que en ese sentido me parece que la reforma ha seguido un proceso adecuado, en el que nunca se ha perdido el paso y en el que vamos en él, y cada vez con mayor fuerza y con mayor rapidez, ¿no? Respetamos, como siempre lo hemos hecho, plenamente la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México y del resto de las universidades autónomas del país, así es que nosotros vamos a respaldar cualquier decisión que tome la comunidad universitaria en pleno respeto a la autonomía de la misma. Efectivamente, todas las entidades que el día de hoy no tuvieron clases se tendrán que reponer. ¿Cuándo se harán esas reposiciones? Pues es algo que determinará cada autoridad educativa local, de acuerdo a la conveniencia que se tenga. Así lo haremos en la Ciudad de México. Ahorita no tendría una fecha de reposición, pero se tendrán que reponer esas clases. Sobre lo segundo, todavía no se han sacado las bases de licitación, pero se tendrá que hacer muy pronto. En ello está trabajando la Secretaría, y bueno, pues estarán invitadas todas las universidades que quieran participar, tanto públicas como privadas. Incluirá por supuesto también normales como parte de la educación superior del país que quieran participar en estos procesos. Reiterarle que ningún área de las prioritarias, es decir, ninguna de las 7 prioridades que hemos marcado dentro de la implementación de la reforma educativa, que ustedes conocen y que lo he hecho público en diversas ocasiones, será sujeta al recorte presupuestal. Segundo, reiterarle, yo no comparto esta visión de que la reforma educativa
sea laboral o administrativa. Yo creo que, como lo he explicado, la reforma sin duda tiene un componente político que, reitero, es fundamental, porque esta reforma tiene como una de sus piezas una reorganización de la política educativa para que pueda funcionar mejor, el poder, esto que se expresa en la recuperación de la rectoría del Estado en materia educativa, que se ha venido haciendo prácticamente desde el inicio del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y que seguimos en ella, y que ese es un componente fundamental, pero no es el único de la reforma. Esta es una reforma que, reitero, es una reforma integral, es una reforma que tiene, sí, este cambio político, pero es también una transformación de las escuelas, como ya lo expliqué, tanto de su organización interna como de la infraestructura, una transformación de la docencia en el país, una transformación de los contenidos, por supuesto también de una estrategia con mayor equidad e inclusión, que es la quinta prioridad que estaremos presentando después de los planes y programas de estudio, la vinculación más eficaz entre el sistema educativo y el mundo productivo, que es la sexta prioridad, y por supuesto también la reorganización administrativa de la propia Secretaría para responder de mejor forma a estos fines, que es la séptima prioridad. Entonces, a mí me parece que estamos frente a una reforma estructural, sistémica, completa, profunda, que aborda sin duda temas políticos, pero que aborda también estos otros temas fundamentales para elevar la calidad de la enseñanza de la educación. Bueno, no coincido en que la reforma educativa haya sido rebasada, por el contrario. Bueno, es que entonces no lo entendí, pero lo que yo entendí es que decía usted que la reforma de educación básica había sido rebasada. Bueno, ese no es el caso, yo creo que al contrario. Sobre el tema de educación superior, como lo dije en el foro que se hizo en el Senado, como lo he venido comentando con Anúyes, para nosotros hay 6 puntos centrales del diálogo en la educación superior. El primero, cómo seguir caminando y acelerando la cobertura, cómo mejorar la calidad de la educación superior, cómo hacerla mucho más incluyente, ya que es un hecho que siguen siendo pocos los mexicanos de las familias más pobres quienes llegan a la universidad, y tenemos que revertir esto. Tiene que ver con la educación superior, pero tiene que ver también con todo el tramo educativo que se está atendiendo en gran medida con la reforma educativa, pero que es uno de los temas sin duda fundamentales para el diálogo. El cuarto tiene que ver con la importancia del desarrollo científico dentro de las universidades, ya que son las universidades en México quienes están desarrollando la ciencia y se tiene que apuntalar y hacer más. Son las universidades los generadores, y cada vez lo tendrán que ser más, del contenido y del conocimiento en México, particularmente como queremos que México siga avanzando y siga teniendo una transición hacia una economía del conocimiento, y ese es un rol fundamental que tienen y que cada vez deben de tener con mayor fuerza las universidades del país. El quinto tiene que ver con la vinculación del mercado laboral y el mundo universitario, para que los jóvenes que egresan de las universidades encuentren empleos bien remunerados de acuerdo a las vocaciones económicas regionales que existen en el país, y vayamos abatiendo una paradoja que hoy existe hasta cierto punto, que son jóvenes o que no encuentran empleo o no en sus áreas de estudio, y al mismo tiempo empleadores que no encuentran el capital humano que requieren. Y necesitamos en ese sentido una mejor vinculación, que es el punto número 5. Y finalmente el sexto, que tiene que ver precisamente con un diálogo sobre cómo vamos a hacer el financiamiento a mediano y largo plazo, no inmediato. El financiamiento inmediato no tiene un problema de la educación superior, pero sí tenemos que platicar el financiamiento de mediano y largo plazo. Efectivamente, hay una presión importante en el sistema de pensiones de muchas de las universidades que tiene que ser parte del diálogo. Por supuesto, el federalismo y cómo nos vamos a organizar para el financiamiento de la educación superior, qué le toca hacer al gobierno federal, qué le toca a los gobiernos de los estados, y también qué esfuerzos les toca a las universidades hacer, y esa debe ser la ruta del diálogo.
Estamos trabajando en ello, hay una mesa ya, como usted lo ha señalado, en donde estamos participando tanto las universidades como los legisladores y el gobierno federal para iniciar este diálogo, que eventualmente puede acabar en una nueva ley de educación superior, como se ha dicho, o no. Lo importante es arrancar por el momento este diálogo, las tres partes, y de parte del gobierno federal, estos son los 6 puntos que para nosotros son prioritarios para poder tener este diálogo y tener el que se le pueda encauzar hacia adelante. Yo me iría primero por partes. Yo no estoy hablando de una reforma a la educación superior. Yo estoy hablando de mesas en las que estamos participando, en las que han sido convocadas por las propias universidades para tener un diálogo sobre el futuro de la educación superior, en donde, reitero, estos 6 puntos son la agenda prioritaria del gobierno federal, en donde las universidades, muchos de estos puntos son coincidentes con las universidades y con los legisladores, pero también las universidades tendrán otros puntos, al igual que los legisladores, y estamos arrancando simplemente estas mesas de diálogo que iniciaron con estos foros que se hicieron en el Senado, en donde participó la NUYES, en donde participaron los rectores de la mayoría de las universidades de este país, y ese es el punto en el que nos encontramos hasta el momento. Yo creo que este es un diálogo muy importante, muy sano, en el que deben de participar las universidades, pero hasta ahí nadie ha hablado de una reforma a la educación superior ya como un tema concreto. A ver, la ley del servicio profesional docente es muy clara, en donde en estos casos, es decir, primero, la evaluación es obligatoria. La sanción a quienes no acudan a la evaluación, y eso lo saben, es el ser dados de baja del sistema educativo. Y además, esta baja es sin responsabilidad para el Estado, es decir, no hay indemnización de por medio, salvo el finiquito. ¿A qué se refiere el finiquito? A pagar tanto los días de aguinaldo que ya habían trabajado hasta el punto de su baja, al igual que la parte proporcional de las vacaciones. Más allá de ese finiquito, la ley es muy clara en donde no hay responsabilidad para el Estado. Por supuesto, todos están en su derecho de acudir a los tribunales y nosotros también de hacer nuestra defensa en ellos, y por supuesto cualquier resolución que tenga el Poder Judicial será respetada por nosotros, pero reitero, nosotros estamos convencidos de que estamos actuando como lo marca la ley y por lo mismo como debemos de actuar. Estamos convencidos de que lo estamos haciendo siguiendo estrictamente la ley y que esos son los pasos que corresponden. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.